vamos más allá. Ecatepec cambia contigo. El futuro es testigo. Wow, 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 wow. Un nuevo sol, un nuevo día. La esperanza en cada esquina. Ecatepec, juntos vamos más allá. Ecatepec cambia contigo. El futuro es testigo. Wow, 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 wow. Un nuevo sol, un nuevo día. La esperanza en cada esquina. Ecatepec, juntos vamos más allá. Ecatepec cambia contigo. El futuro es testigo. Wow, 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 wow. Un nuevo sol, un nuevo día. La esperanza. Bienvenidos y gracias por su distinguida asistencia, gracias a las vecinas y a los vecinos que nos siguen a través de las redes sociales, por lo que siendo las 9:43 del día 12 de marzo del año 2026, en cumplimiento a los artículos 11, 17, 18 y 19 del Reglamento Interior de Cabildo, fuimos convocados legalmente para llevar a cabo la 8ª sesión ordinaria de Cabildo del año 2026. En tal virtud, me permito solicitar atentamente al secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, en su carácter de secretario de este honorable ayuntamiento, se sirva a realizar el pase de lista de asistencia e informar a esta presidencia el número de integrantes presentes, a efecto de verificar la existencia del quórum legal y en su caso proceder a la apertura formal de la presente sesión con todas las formalidades de ley para el desarrollo de los trabajos de este ayuntamiento. Por favor y consecutivamente, secretario, proceda al registro de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Con todo gusto, Presidenta, se procede al registro de asistencia para verificar que exista quórum legal requerido para sesionar válidamente. Presidenta Municipal, Azucena Cisneros Cos. Presente. Primer Síndico, Ciudadano Presente. Rafael Octavio García Moreno. Muy buenos días a todas y todos, presente. Segunda Síndica, Ciudadana Patricia Venancio Castillo. Buenos días, secretario. Buenos días a todos. Presente. Primera Regidora, Ciudadana Oliva Salinas Tello. Presente. Buenos días a todos. Segundo Regidor, Ciudadano Rodolfo Jonathan Arellano Banda Treviño. Buenos días, presente. Tercera Regidora, Ciudadana Zoraida Alcaraz Yáñez. Buenos días, presente. Cuarto Regidor, Ciudadano Armando Pérez Soria. Buenos días a todos y a todas, presente. Quinta Regidora, Ciudadana Erika Berenice Vázquez García. Buenos días a todos, presente. Sexto Regidor, Ciudadano Fernando Walter Rocha Castro. Presente. Séptima Regidora, Ciudadana Sharon Viridiana Valencia Flores. Presente, buenos días. Octava Regidora, Ciudadana Bianca Candy Ramos Ponce. Buenos días, secretario, presente. Noveno Regidor, Luis Antonio León Soto. Buenos días a todos, presente. Décimo Regidor, Ciudadano Jorge Suriel Albarrán Bellman. Presente, buenos días a todos. Décima Primera Regidora, Ciudadana Katia González Hernández. Buenos días, presente. Décima Segunda Regidora, Ciudadana María del Rocío Chávez Márquez. Buenos días, presente. Presidenta, le informo que se cuenta con la asistencia de 15 integrantes del honorable ayuntamiento. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de Cabildo, es válido declarar la existencia del quórum requerido para sesionar. En consecuencia, se da inicio a la 8ª sesión ordinaria de Cabildo del año 2026, por lo que se van a considerar válidos todos los acuerdos que se tomen en esta sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 2 relativo a la propuesta de la orden del día. Con gusto, Presidenta. Junto con la convocatoria fue circulada la propuesta del orden del día y consta de 12 puntos y son los siguientes. 1. Lista de asistencia en su caso de declaración del quórum legal para sesionar.
2. Lectura, discusión en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión en su caso, aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 5 de marzo de 2026. 4. Lectura, discusión en su caso, aprobación de la campaña de estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2026 por concepto de adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles y sus accesorios. 5. Lectura, discusión en su caso, aprobación de la propuesta para llevar a cabo la campaña de bonificaciones sobre los derechos por los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, así como en el pago de derechos por el servicio de conexión a los sistemas generales de agua y drenaje de tipo doméstico, mixtos y no domésticos o comerciales para el ejercicio 2026. 6. Lectura, discusión en su caso, aprobación de las reglas de operación del programa denominado Nos Cuidamos Todos para el ejercicio fiscal 2026. 7. Lectura, discusión en su caso, aprobación del reglamento interno de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 2025-2027 o lo anterior, con base en los dictámenes emitidos por los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, respectivamente. 8. Lectura, discusión en su caso, aprobación de la reforma al artículo 97 y adición al artículo 112 del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2026, conforme a los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal. 9. Lectura, discusión en su caso, aprobación de las reglas de operación del Programa de Desarrollo Social denominado Comunidad Tepetlapaye. 10. Lectura, discusión en su caso, aprobación de la campaña de estímulos fiscales para la regularización de la tenencia de la tierra a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, el Instituto Mexiquense de Vivienda Social y el Registro Agrario Nacional para el ejercicio fiscal 2026. 11. Asuntos generales y 12. Clausura de la sesión. Por lo tanto, se somete a su consideración la propuesta del día. Respetuosamente pregunto si existe alguna participación. No hay participaciones, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 2 relativo a la propuesta de la orden del día. En términos del artículo 29 del Reglamento de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la propuesta del orden del día, por lo que se solicita que quienes estén de acuerdo con su contenido se sirvan a manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención, Presidenta, se informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 3 de la orden del día. El punto 3 del orden del día corresponde a la lectura y discusión en su caso aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 5 de marzo de 2026, por lo que en votación económica solicito al honorable Cabildo se dispense su lectura toda vez que fue circulada junto con la presente convocatoria, por lo que de forma económica se somete a votación la dispensa de su lectura. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención, en consecuencia se dispensa de la lectura por unanimidad, Presidente. Gracias, secretario. Por favor, someta a consideración el punto de acuerdo correspondiente. De manera respetuosa, pregunto a la Asamblea si alguien desea hacer uso de la voz en relación al punto. No hay participación, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 3 de la orden del día. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 5 de marzo de 2026, por lo que solicita que quienes estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención, Presidenta, le informo que la aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 5 de marzo de 2026 ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, solicito continúe con el desahogo del punto número 4 de la orden del día. El punto 4 del orden del día corresponde a la lectura, discusión, en su caso, aprobación de la campaña de estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2026 por concepto de adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles
y sus accesorios, por lo que en votación económica solicitó al Cabildo se dispense su lectura toda vez que fue circulada junto con la presente convocatoria. Por lo que de forma económica se somete a votación la dispensa de su lectura. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención. En consecuencia, se dispensa la lectura por unanimidad, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a consideración el punto de acuerdo correspondiente. Pregunto a la honorable asamblea si alguien desea hacer uso de la voz. No, así. Adelante, regidora Katia. Gracias, secretario. Buenos días a todos. Con su permiso, presidenta, adelanto mi voto a favor en este punto relacionado con los estímulos fiscales para la adquisición de inmuebles y las operaciones traslativas de dominio. Lo hago porque considero que estas medidas pueden tener un impacto positivo para muchas familias de nuestro municipio. Muchas personas pueden comprar una casa o un terreno y eso representa el esfuerzo de muchos años de trabajo. Por eso es importante que desde este gobierno municipal y a través de este cabildo en este punto facilitemos los procesos que permitan formalizar este patrimonio y que más familias puedan poner en orden la situación legal de su propiedad. Hablar de estos temas no solamente es hablar de trámites, es hablar de tranquilidad, de saber que la casa donde vive una familia es legalmente protegida. Es cuanto, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No hay más participaciones, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto número 4 de la orden del día. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Catepec de Morelos, se somete a votación la campaña de estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2026 por concepto de adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles y sus accesorios. Por lo que solicita a quienes estén de acuerdo se sirvan a manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que la aprobación de la campaña de estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2026 por concepto de adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles y sus accesorios ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 5 de la orden del día. Con gusto, Presidenta. El punto 5 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para llevar a cabo la campaña de bonificaciones sobre los derechos por los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, así como en el pago de derechos por el servicio de conexión a los sistemas generales de agua y drenaje de tipo domésticos, mixtos y no domésticos o comerciales para el ejercicio 2026. Por lo que en votación económica solicitó el Cabildo se dispense su lectura toda vez que esta fue circulada junto con la presente convocatoria, por lo que de forma económica se somete a votación la dispensa de su lectura. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito se sirvan a manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención, en consecuencia se dispensa la lectura, Presidente. Gracias, secretario. Por favor, someta a consideración el punto de acuerdo correspondiente. De manera respetuosa, pregunto a los integrantes de esta honorable asamblea si alguien desea hacer uso de la voz. No hay participaciones, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 5 de la orden del día. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Catepec de Morelos, se somete a votación la aprobación de la propuesta para llevar a cabo la campaña de bonificaciones sobre los derechos por los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, así como en el pago de derechos por el servicio de conexión a los sistemas generales de agua, drenaje de tipo domésticos, mixtos y no domésticos o comerciales para el ejercicio 2026. Por lo que solicita a quienes estén de acuerdo se sirva a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que la propuesta para llevar a cabo la campaña de bonificaciones sobre los derechos por los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales
de aguas residuales para su tratamiento, así como en el pago de derechos por el servicio de conexión a los sistemas generales de agua y drenaje de tipo domésticos, mixtos y no domésticos o comerciales para el ejercicio 2026, ha sido aprobado por unanimidad. Perdón. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto 6 de la orden del día. Con gusto, Presidenta. El punto 6 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación de las reglas de operación del programa denominado Nos Cuidamos Todos para el ejercicio fiscal 2026, por lo que en votación económica solicito a la honorable Asamblea se dispense su lectura toda vez que ésta ha sido presentada junto con la convocatoria. Quienes estén a favor de la dispensa de su lectura, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención, en consecuencia, se dispensa la lectura por unanimidad, Presidente. Gracias, secretario. Por favor, someta a consideración el punto de acuerdo correspondiente. Pregunto a la Asamblea si alguien desea hacer uso de la voz. No hay participaciones, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 6 de la orden del día. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación de las reglas de operación del programa denominado Nos Cuidamos Todos para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicita a quienes estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que la aprobación de la propuesta de las reglas de operación del programa denominado Nos Cuidamos Todos para el ejercicio fiscal 2026 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto 7 de la orden del día. El punto 7 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación del reglamento interno de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 2025-2027, lo anterior con base en los dictámenes emitidos por los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y Comisión Edilicia de Revisión, Actualización de la Reglamentación Municipal respectivamente. Por lo que en votación económica solicito al honorable Cabildo se dispense su lectura toda vez que ésta ha sido circulada junto con la presente convocatoria. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención. En consecuencia, se dispensa la lectura por unanimidad, Presidente. Gracias, secretario. Por favor, someta a consideración el punto de acuerdo correspondiente. Pregunto a la honorable Asamblea si alguien desea hacer uso de la voz. No hay participaciones, Gracias. Presidenta. Secretario, someta a votación la aprobación del punto número 7. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México 2025-2027, lo anterior con base en los dictámenes emitidos por los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal respectivamente, por lo que se solicita a quienes estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que la aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México 2025-2027, lo anterior con base en los dictámenes emitidos por los integrantes de las Comisiones Municipal de Mejora Regulatoria y Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal respectivamente, ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 8 de la orden del día. Con gusto, el punto 8 del orden del día corresponde a la lectura, discusión en su caso. Perdón. Secretario, ponga atención. Hay regidores que se los pasa a usted de largo. Pero ya votamos. Era desde el 7. Pero ya votamos el punto 7. Era desde el 1. Y nos los voltea a ver, oigan. No, pues. No manches, secretario, ponga usted atención. Pregunté y nadie levantó la mano. Nos van a censurar los dispensa, regidores y la regidora.
Dele Bueno, chance, ¿no, adelante, Regi? ¿No? Si en usted nos relación- pide, si usted nos adelante. da autorización, pues, ¿no? No, Porque- usted es la presidenta. No, pues si usted, ahora sí que usted díganos, ¿no? Instruya. Buenos días, presidenta, secretario, compañeros ediles y vecinos que nos acompañan desde las redes sociales. El punto de acuerdo que nos ocupa representa un avance institucional de la mayor importancia. El reglamento interno de la administración pública de nuestro municipio es un instrumento normativo que permite transparentar las atribuciones de las distintas áreas que conforman la administración. Recordemos que el actual normativo de todo ente público debe estar regulado por el derecho. Con la aprobación del reglamento que nos ocupa, daremos un paso importante en la regulación interna de las dependencias y direcciones, así como de las unidades territoriales. Además, nuestros ecatepenses obtendrán mayor certeza jurídica de que los procesos de la administración pública serán transparentes y apegados al marco normativo. Por este motivo, agradezco y reconozco los esfuerzos de las distintas áreas que intervinieron para lograrlo. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidora. Presidenta, continuamos con el punto 8, como lo indicó. En relación al punto 8 del orden del día, corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma al artículo 97 y adición al artículo 112 del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2026, conforme a los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal. Cabe mención que en la propuesta de punto de acuerdo se hace referencia a la Casa del Bienestar del Adolescente Ecatepec, siendo el nombre correcto Casa del Adolescente Cambia de Cancha, lo anterior para todos los efectos a que haya lugar. Por lo que en votación económica solicitó al Cabildo se dispense su lectura toda vez que ésta ha sido circulada junto con la presente convocatoria. Por lo que de forma económica se somete a votación la dispensa de su lectura. Quienes estén a favor de la dispensa de la misma, les solicito manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención. En consecuencia, se aprueba la dispensa de lectura por unanimidad, presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a consideración el punto de acuerdo correspondiente. Con gusto, presidente. Respetuosamente pregunto si existe alguna participación. Voy a ver bien. Presidente, le informo que no existen participaciones. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto número 8 de la orden del día. Con gusto, presidente. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación de la reforma al artículo 97 y adición al artículo 112 del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2026, conforme a los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, por lo que solicito a quienes estén de acuerdo se sirva a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que la aprobación a la reforma al artículo 97 y adición al artículo 112 del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2026, conforme a los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 9 de la orden del día. El punto 9 del orden del día corresponde a la lectura, discusión, en su caso, aprobación de las reglas de operación del Programa de Desarrollo Social denominado Comunidad de Petlapaye, por lo que en votación económica solicito al Cabildo se dispense su lectura toda vez que ésta ha sido circulada junto con la presente convocatoria. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención. En consecuencia, se dispensa la lectura por unanimidad, presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a la asamblea si Hola. alguien desea hacer uso de la voz. Sí. No, presidenta.
Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 9 de la orden del día. Con gusto, presidente. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación de las reglas de operación del Programa de Desarrollo Social denominado Comunidad Tepetlapalle, por lo que solicita a quienes estén de acuerdo se sirva manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que la aprobación de las reglas de operación del Programa de Desarrollo Social denominado Comunidad Tepetlapalle fue aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 10 de la orden del día. En relación al punto 10 del orden del día, corresponde a la lectura de exclusión en su caso, aprobación de la campaña de estímulos fiscales para la regularización de la tenencia de la tierra a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y el Registro Agrario Nacional para el ejercicio fiscal 2026. Por lo que votación económica solicito al honorable Cabildo se dispense su lectura, toda vez que esta ha sido circulada junto con la convocatoria. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención. En consecuencia, se dispensa la lectura por unanimidad, presidente. Gracias. Por favor, someta a consideración el punto de acuerdo correspondiente. Pregunto a la honorable asamblea si alguien desea hacer uso de la voz. No ha lugar participación alguna, presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 10 de la orden del día. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación de la campaña de estímulos fiscales para la regulación de la tenencia de la tierra a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y el Registro Agrario Nacional para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicita a quienes estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que la aprobación de la campaña de estímulos fiscales para la regulación de la tenencia de la tierra a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y el Registro Agrario Nacional para el ejercicio fiscal 2026 ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 11 de la orden del día. Con gusto, presidente. El punto 11 del día corresponde a asuntos generales, informando a este pleno que no se cuenta con registro de asuntos generales. Gracias, secretario. Por favor, pregunte. Perdón. Disculpe usted. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo número 12 de la orden del día. Con gusto, presidente. El punto 12 del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Agradezco nuevamente a todos su asistencia y al no existir asuntos pendientes por desahogar, siendo las 10 de la mañana con 9 minutos del día 12 de marzo del año 2026, se clausura la 8ª sesión ordinaria del Cabildo del año 2026. Les comunico que la siguiente sesión tendrá verificativo el próximo 19 de marzo de la presente anualidad. Que pasen un muy buen día, no sin antes informarles a todo el Cabildo que está pendiente una reunión hoy 2:30 de la tarde. Por favor de no faltar. 2:30 de la tarde. Un nuevo sol, un nuevo día, la espera